Mentre a Occident vivim la crisi econòmica materialitzada en el tancament d'empreses, en la retallada dels serveis socials i oportunitats ínfimes per la joventut, es dona alhora un altre fenomen, l'ascens imparable de la Xina, un gegant creat per la combinació d'elements capitalistes dins d'un suposat comunisme. El sistema l'ha analitzat l'economista italiana de renom internacional Loretta Napoleoni, considerada com una de les més grans expertes en el blanqueig de diners i en el finançament del terrorisme, en defensa el sistema xinès amb una tesi per alguns provocadora que ha plasmat el seu darrer llibre, titulat Maonòmics, editat per Paidós. Loretta Napoleoni, benvinguda al Tots per Tots, a Com Ràdio, a Barcelona, i gràcies. No, gracias a ustedes. El capicomunisme, què és? El capicomunismo es un sistema donde hay un régimen que es un régimen comunista, pero con una economía que es una economía capitalista. Es el modelo, el paradigma, si queremos llamarlo así, de China, que para nosotros parece una contradicción ideológica, porque en realidad para nosotros el capitalismo y el comunismo son dos realidades que se contraponen, que están una contra la otra. En realidad los chinos han hecho esta mezcla y que marcha muy bien en el proceso de globalización y que parece ser la mezcla perfecta para ganar el máximo entre este proceso de globalización. Y esta mezcla es más positiva o tiene más oportunidades de ser, no sé, un referente en el futuro, porque ha pasado lo que ha pasado en este neoliberalismo en el que estamos inmersos las democracias occidentales? Yo creo que esta mezcla no puede marchar en nuestro sistema económico y también político, porque las situaciones económicas, social y política del occidente es muy diferente de la situación de China. China fue un país, cuando empezaron a hacer este capicomunismo, hablamos de 20 años antes, fue un país muy pobre que necesitaba un desarrollo originario, saber construcción total de industria. Esa mezcla ha marchado muy bien y marcha ahora también. ¿Por qué? Porque en realidad China es uno de los países más ricos del mundo, pero también es un país que se está desarrollando. Entonces marcha bien. Nosotros estamos en una situación muy diferente porque nosotros estamos en una era de post-industrialización. Un modelo así no puede marchar, no solo porque estamos en una democracia, pero yo creo que el problema fundamental es nuestro sistema económico. Lo que China nos dice con ese experimento, con esa mezcla, es que no podemos ser rígidos, no podemos seguir la ideología, tenemos que ser pragmáticos como son pragmáticos los chinos. Pero me parece que nosotros no somos así. Esta crisis del euro, por ejemplo, la gestión de esta crisis me parece que es una gestión muy ideológica también. Ninguno piensa a alternativas, hacer políticas que son políticas radicales, que son políticas diferentes de lo que Bruselas quiere, porque no se habla tampoco, no hay un debate, no hay nada. Entonces me parece que no hemos emparado nada de la experiencia china hasta ahora. China es un gigante, estamos hablando de 1.300 millones de personas, pasan muchas cosas evidentemente en este país, hablaremos de ellas, pero antes de entrar en detalle, desde Occidente, ¿tenemos una mirada hacia China llena de prejuicios, una mirada hipócrita? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Nosotros tenemos miedo de China, porque China no es como nosotros, porque China es muy misteriosa, sabemos muy poco de lo que pasa en China, entonces esa es la realidad. Y lo que hacemos es, nuestra defensa en esta situación de miedo es de hablar de los derechos humanos, por ejemplo, que en China no lo respetan, de la pena de muerte, bueno, los Estados Unidos también, la pena de muerte, y otra mitología, yo le llamo mitología en el libro,
que presentas los chinos como los enemigos. En realidad los chinos no son enemigos, son solo diferentes. Y en realidad nosotros también no tenemos un récord muy positivo de derechos humanos. Hasta ayer nuestro amigo en el norte de África fue Gaddafi o Mubarak, Ben Ali, gente que ha hecho cosas tremendas en sus países y que las ha hecho por 30, 40 años con nuestro apoyo. La gente común, por supuesto, esas cosas no las sabía. Lo que pasa que, perdón, claro, una cosa no justifica la otra, ¿no? No, por supuesto no. Yo creo que la China también tiene problemas en términos de derechos humanos. Yo estoy contra de la pena de muerte, por supuesto. Pero lo que digo es que nosotros no somos inocentes tampoco. Con lo cual, quizá no deberíamos juzgar tan a la ligera, ¿no? Sí, ese es yo el libro lo he escrito por un motivo principal, que es presentar el éxito, el gran éxito de China y destruir algunos textos de esa mitología sobre China, por poder hacer una reflexión sobre nosotros, por poder analizar qué es que no marcha en nuestro sistema, no solo económico, pero también social y también político, porque la globalización es un producto del Occidente. Y al final el Occidente es la víctima de esta globalización. ¿Por qué esto? ¿Dónde hemos hecho errores? Un éxito económico en un contexto en el que hay problemas con la libertad de expresión, como decíamos, con los derechos humanos, con las ejecuciones, algunos hablan del patíbulo del mundo, pero desde el punto de vista económico, los chinos son muy felices de tener más dinero y no les interesa la democracia. Sí. Tener más dinero, supongo que en la China también hay élites, quiero decir, no sé si el reparto de la riqueza es más equitativo de lo que lo puede ser en las democracias occidentales. Yo pienso que ahora los chinos no quieren democracia porque la riqueza es lo que quieren, porque se están desarrollando. No es verdad que los chinos nunca preguntarán democracia. Puede ser que a un nivel de desarrollo como lo tenemos nosotros hoy, por supuesto van a preguntar una libertad de expresión, de participación política más grande. Lo que nosotros no podemos decir es si el Partido Comunista se va a desarrollar entre una otra organización por poder hacer lo que quiere la población. Entre el Partido Comunista y los chinos hay una relación, un contrato social que es bien definido, entre que el partido puede hacer lo que quiere en política exterior y también en política interior, si mantiene un crecimiento económico muy alto, si ofrece a la población la posibilidad de una buena vida. Ese es el contrato ahora, pero ese contrato puede cambiar. Yo me pregunto si nosotros también en los años 80 y 90, cuando el milagro económico de la globalización, que ahora sabemos que fue solo una deuda, en realidad. No aquí en España fuimos campeones de eso con el tocho, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, si también nosotros en este contexto de crecimiento muy elevado, de posibilidad de haber deudas a precios muy baratos, también nosotros hemos olvidado la política. Y al final, ese es es una pregunta que yo hago al lector. Cuando hay la bien vida y cuando hay un crecimiento tan elevado, es verdad que el hombre piensa solo al dinero y no piensa a los derechos y no piensa a la política, y al final tenemos fracasos, por supuesto, porque la economía y el dinero no pueden constituir un Estado, una sociedad. Hablando de este posible otro estadio al que podría llegar la China, en el libro comparas el modelo chino con la revolución industrial inglesa. Cuando los obreros ingleses fueron conscientes de su explotación, empezaron a exigir más derechos. ¿Se puede dar el caso en China a corto plazo?
Sí, yo creo que algo así ha pasado en los años 2000. Vemos que en el 2017 el partido ha introducido una nueva legislación del trabajo. Esa legislación tiene algunos puntos muy similares a nuestra legislación. Por supuesto, no hay sindicatos libres en China, pero la contratación colectiva de todos los trabajadores, nivel de salario más elevados, todas esas cosas así, lo han introducido, porque la presión social de los trabajadores fue muy alta. Nosotros, por supuesto, en Occidente conocemos solo la historia de Foxconn, que han pasado hace un año y medio, porque fue una historia increíble de suicidio en la fábrica. Pero hay una tradición de movimiento obrero en China muy fuerte, que empieza a la fin de los años 90, cuando el trabajador chino, como dice Marx, empieza a comprender su conciencia de clase social y de duelo en el sistema de producción. Entonces vemos que algo ha cambiado ya, pero sí, en realidad la carretera es muy larga. Y el camino, claro. El camino, sí. Otra cuestión que personalmente me ha sorprendido es que te llegues a plantear la existencia de la explotación en China, a cuestionar. Sí, sí. ¿Quién ha hecho esta explotación? Porque ese es un otro de los mitos, de la mitología de China, de nosotros, de Occidente, es que los chinos han explotado los chinos, pero en realidad no es así, porque el fenómeno de la industrialización en China fue posible porque China ha ofrecido a los inversores extranjeros, y hablamos de gente que llegaba de la diáspora de China, de Taiwán, Malasia, pero también de nosotros de Occidente, hablamos de Europa y los Estados Unidos, la posibilidad de producir la misma cosa que en sus países a un costo muy barato, porque el costo del trabajo fue muy barato. Los trabajadores chinos pedían menos de los trabajadores de Occidente. Y han hecho, los extranjeros han hecho cosas en China que no podían hacer en sus países, contra la legislación de sus países. En el supuesto que existiera la explotación, Occidente es cómplice. Por supuesto, la explotación de China fue una explotación extranjera de Occidente y también de la diáspora. Ese por todos los años 90 fue así. Por supuesto, ahora tenemos también los chinos que hacen explotación de los chinos, pero el empiezo fue en realidad de fuera. Pero la revolución industrial ha nacido sobre la explotación. No hay acumulación de capitalismo sin explotación. Ese es el principio base del capitalismo. Con los Juegos Olímpicos, China de alguna manera quiso desprenderse de los fantasmas del pasado, de aquellos prejuicios de los que hablábamos, para proyectar otra imagen. Ahora China se erige como la salvadora de la deuda occidental y asegura que está dispuesta a ayudar a Occidente con un incremento de sus inversiones. Sí. ¿Es parte de la estrategia o es que China necesita de Europa y Estados Unidos para existir como tal? Yo creo que es parte de la estrategia. China tiene un programa que es un programa a largo plazo. En ese programa a largo plazo hay el bienestar de China y, como hemos dicho antes, garantizar un crecimiento que tiene que ser un crecimiento alto. Entonces hablamos de alrededor de 7 a 9%. Para hacer no puede perder el mercado europeo. No puede perder el mercado americano. Si en Europa o en los Estados Unidos nos vamos a una otra contracción, una recesión, como fue la recesión del 2008, China va a tener algunos problemas, porque el mercado interior no puede sostener totalmente la producción con un crecimiento a este nivel. Entonces, es importante de salvar a Europa. La cuestión es, ¿el dinero de China puede ser suficiente a salvar de Europa? Porque esa es la cuestión fundamental. Los chinos lo van a hacer solo si
tienen un riesgo de perder en esta intervención muy bajo. Yo no creo que el dinero de China va a ser suficiente, porque China no va a comprar toda la deuda, va a comprar una porcentaje muy pequeña, porque tienen muy cuidado en sus inversiones. Incluso en las interiores, lo que hablábamos, ¿no? Tampoco se han abierto del todo, ¿no? Por este recelo, no sé si llamarlo así. En cualquier caso, aunque esta compra de deuda sea ínfima, sea menor, ¿qué puede implicar para Occidente que China esté comprando parte, aunque sea menor, de su deuda pública? Yo no creo que hay una implicación política en eso, porque si China lo hace por esa motivación, que es una motivación personal. No va a comprar la deuda de España porque quiere dictar condiciones a España cómo gestionar su economía. No creo que va a ser así. Yo pienso que los chinos están muy preocupados, como todos los países emergentes, del vuelo del dólar en un sistema monetario internacional donde esta moneda no es lo que tenía que ser antes. Y también el vuelo del euro. Entonces quieren un nuevo sistema monetario internacional donde no hay al centro una moneda, el dólar, pero hay otras monedas, un grupo, por ejemplo, que es más representativo de lo que pasa ahora. Hoy vemos que los países emergentes se quedan mejor que nosotros. Los BRICS, que son Brasil, Rusia, India y China, y también el sur de África, han dicho que nos pueden ayudar. Entonces, ha cambiado el sistema internacional de comercio, de economía, y tiene que cambiar el sistema monetario internacional. Eso es lo que los chinos quieren, una nueva Bretton Woods. Pero yo no creo que ese es el momento por Occidente de hacer así, porque Occidente está muy preocupado por la situación económica de su mismo. En este programa, en el Talks for Tots, básicamente hablamos de solidaridad, de derechos humanos, de política internacional, y hemos estado prestando mucha atención estos años al papel que está jugando China en África. Sí. ¿Vendría a ser el mismo objetivo por diferentes caminos a lo que está haciendo Occidente? Me explico. Buscar inversiones para sacar un rédito económico, ya sea comprando tierras o invirtiendo en carreteras, etcétera. Y lo que está haciendo Occidente ahora últimamente, ayudar a que las dictaduras desaparezcan y también, de paso, llevarse su trozo del pastel. Libia, Egipto, Chile. Esa es una pregunta muy difícil, porque África es un continente que no se ha desarrollado, pero al mismo tiempo es un continente que ha recibido la mayoría de la ayuda financiera del occidente. Entonces el modelo occidental no ha marchado. ¿Va a marchar el modelo chino? Yo creo que sí. Yo creo que el modelo chino del capicomunismo puede marchar bien en situaciones de países que necesitan un desarrollo muy rápido y que necesitan un desarrollo original, saber que están en situaciones de muy pobre o sin industrialización. El problema es el régimen político. Saber, en Angola, por ejemplo, los chinos han hecho gran cosas, han ayudado el desarrollo de Angola. ¿Y por qué? Porque el Fondo Monetario y la Banca Mundial no querían hacer nada porque Angola tenía una inflación muy elevada. Entonces, al final, yo creo que la aplicación del modelo chino económico va a influenciar también el modelo político. Vamos a ver África con regímenes que son muy similares al régimen de China. Saber, no son democráticos, son otra cosa, no digo dictatorial. En el norte de África la situación yo creo que es muy diferente, porque el norte de África sí tiene una influencia china, pero no tan fuerte como el sur de África y el centro de África, o el este o el oeste.
El norte de África es un poquito la excepción, yo pienso. ¿Por qué? Porque está en la esfera de influencia de Europa. Entonces los chinos han tenido muy cuidado, y también el Oriente Medio. Se fueron a África por eso, porque no querían irse donde había la potencia occidental, porque no querían choques entre ellos y los occidentales. Como persona que vives en Londres, no sé si se respira en el ambiente el hecho de estar contentos por no haber entrado en el euro, con la que está cayendo. Es muy interesante lo que pasa en Inglaterra, porque, bueno, yo vivo en Inglaterra, pero yo soy italiana, entonces voy a Italia muchas veces, y me parece de vivir en dos mundos diferentes. No es la misma Europa, ¿eh? No, esa es la verdad, es que estamos en la Europa Unida, pero en realidad son dos mundos diferentes. En Italia se defiende el euro, en todo el mundo defiende el euro. No hay un economista, uno, que ataca el euro, ninguno. En Inglaterra todo el mundo habla contra el euro. Y hablan y dicen, la solución del problema de Grecia es de salir del euro. ¿Sabe? Por los ingleses es normal de hablar del fracaso del euro. Y la consecuencia del fracaso del euro van a ser tremendas por Europa. Pero a los ingleses no les interesa. El mismo pasa en Noruega, el mismo pasa en Suecia. Todos los países que están fuera ven la realidad de esta crisis en perspectiva completamente diferente de nosotros. ¿Y esta frontera que conllevaría la desaparición del euro, dónde está? ¿En la equiparación con el dólar? No lo sé si el dólar, yo no creo que el dólar es ahora un elemento de referencia más. Yo creo que el elemento de referencia es un mercado libre de monedas. Hasta ahora las monedas que se quedaron fuera del euro han ganado muchísimo, porque el euro en realidad ha tenido problemas por los últimos 3 o 4 años. Lo que pasa que, perdón, claro, no es lo mismo no haber entrado en el euro que haber entrado y tener que salir, supongo, ¿no? Sí, ese es el problema. El problema es que no hay una legislación para salir. Ese es el problema. El problema es que no se puede salir del euro. Von Rompuy, el presidente, ha dicho, el euro no es un bar, no se puede entrar y salir. Es un buen ejemplo, ¿no? Sí, es un lugar donde tiene que quedar. Pero en realidad lo que pasa es, sí, por supuesto no es un bar, pero si el euro es tan rígido, y aquí hablamos de la falta de flexibilidad, no se puede salir, entonces se rompe. ¿Sabe decir? Rompemos la Unión Monetaria, que es como decir, vamos al 1929 otra vez. Ese es así. Pero a los ingleses no les interesa, porque que es un poquito estúpido, porque por supuesto si se rompe la Unión Monetaria, el impacto negativo se siente también en Inglaterra. Pero yo creo que estos países hablan así porque es un poquito como decir, mira, yo te lo he dicho que entrar en el euro fue un error, entonces ahora yo tengo razón. Esa es Europa, Grecia sería un extremo, no sabemos cómo acabarán las cosas. Portugal, España e Italia están condenados a seguir, no diré el mismo camino, pero sí un camino igual. Yo creo que lo que va a pasar es esto, que Grecia se va en bancarrota, eso está seguro. El problema ahora es si se va en una bancarrota controlada, como Islanda, por ejemplo, entonces la podemos contener como consecuencia, o si se va en una bancarrota no controlada, como Argentina. Si se va en bancarrota como Argentina, el impacto sobre el euro va a ser tremendo. Es el primer impacto, es el impacto más importante. Después, nosotros no vamos, la caída de Italia o de España no va a haber el mismo impacto. ¿Sabe decir? Si es así, Europa dice, bueno, que se vayan nosotros también, porque no es conveniente de salvar a ellos, porque el daño lo tenemos. Ese es el peligro por nosotros. Y yo creo que ese es el peligro.
y pienso que Grecia se va en bancarrota también porque Europa no la quiere salvar. No quiere. No, a mí me parece que no quiere porque Europa no es Angela Merkel. Nosotros pensamos que Europa es Angela Merkel, pero en realidad Europa es el gobierno de Finlandia, el gobierno de Eslovenia, el gobierno de la República Checa, que no quieren pagar por Grecia. Es suficiente que uno de estos países vota contra la ida, o uno de estos parlamentos, que Grecia no da nada. Entonces, Angela Merkel, sí, por supuesto, es la voz, ha hecho cosas, yo creo, importantes para mantener la unión de Europa, pero al final no es Alemania que decide, son los pequeños que deciden. Y yo creo que Finlandia, por supuesto, no va a votar a favor. Estamos muy pendientes en lo que algunos dicen que es una época en cambio, otros pensamos que es un cambio de época, las revueltas en el mundo árabe, los fenómenos de la indignación en muchos países como en España, no sé si incluir aquí al Reino Unido, hay los que piensan que aquello tuvo más de vandalismo que de reivindicación social. En cualquier caso, y obviamente estamos mirando también a los mercados, estamos mirando a las bolsas. ¿Estamos dejando de lado mirar al terrorismo internacional? El terrorismo internacional está como fue antes, es decir, no es el problema principal, no fue el problema principal tampoco hace 2 o 3 años. La economía siempre fue el problema principal, pero es verdad que el terrorismo internacional no ha desaparecido, está, hace negocios, relaciones. Los talibanes, por ejemplo, todo el mundo lo sabe, que los talibanes ahora son los narcotalibanes, hacen negocio con los productores y también quien que envía la heroína. Ahora producen heroína, no producen opio, producen heroína porque ganan más de la producción de heroína. Entonces hay una relación muy íntima entre esa actividad criminales y la actividad terrorista, porque los talibanes son terroristas. Entonces, esa es una... O sea, la financiación del terrorismo internacional o de la yihad global, llamémosles como queramos, es el narcotráfico. Es el número 1 en el mundo ahora. ¿Cómo fue antes? Al-Qaeda tenía relaciones también con los narcotraficantes. No Al-Qaeda, hablamos de Osama Bin Laden, pero Al-Qaeda, la organización global, en toda su extensión. Y entonces la financiación de sponsor de Arabia Saudí o del Golfo fue siempre una porcentaje muy pequeña, porque aquí hablamos de un negocio mundial, que es el negocio más importante del crimen organizado. El mismo discurso es de Al-Qaeda en el Magreb. Al-Qaeda en el Magreb está en el business de cocaína que llega de América del Sur a Guinea-Bissau, África del Oeste, y de allí llega a Italia, a Europa en varias carreteras. Una es, por supuesto, la entrega en España. Eso lo sabemos. Entonces sí, esa es una realidad. Y me parece que ahora la atención, porque no tenemos dinero, ese es el otro problema. El antiterrorismo cuesta dinero. Ahora cortamos todo porque no tenemos dinero. Entonces también la lucha contra el antiterrorismo ha bajado porque no tenemos el dinero. Ese es un mal, porque, pero ese es el mundo entre nosotros vivimos. No podemos concentrar nosotros en dos cosas, saber, en la economía y el terrorismo. En los últimos 10 años siempre fue así, solo el terrorismo o solo la economía. ¿Ha influido en la actual situación económica lo que hemos hecho en Irak y Afganistán? Sí, ha influido, por supuesto, porque
Lo que ha pasado es esto, que Bush no podía financiar la guerra contra el terrorismo con la impuesta a los americanos, porque esa política fue política de bajamos la impuesta. Entonces la idea fue de financiar esta guerra a través de la venta de obligaciones del Tesoro americano en el mercado internacional de capitales. Para hacer esto ha tenido que bajar el interés, porque si baja el interés, por supuesto, sube el valor de la obligación. El interés en los Estados Unidos se va del 6% el 11 de septiembre hasta el 1,2% al empiezo del verano del 2003, cuando pensaban que habían vencido la guerra en Irak. Esa fue una política muy negativa, porque esa fue una política de bajar el interés en un momento en que la economía mundial crecía demasiado. Entonces necesitaba una política de interés más alto para quedarse un poquito. Y eso no ha pasado. Entonces vemos la formación de las burbujas inmobiliarias, por ejemplo, de las burbujas inmobiliarias y otras. Al final, esta política es la génesis, la base, los fundamentos de la crisis del 2008. Y después, la crisis del 2008 en realidad es el fundamento de la crisis de hoy. Está todo conectado. Antes del 11 de septiembre, la política monetaria de los americanos fue una política de subir la tasa de interés porque la economía crecía demasiado rápido. Eso ha cambiado totalmente con el ataque terrorista. Entonces, al final, Osama Bin Laden se puede decir que ha obtenido su objetivo de destruir el poder financiero de los Estados Unidos, que es increíble, increíble. Alguien me contaba el otro día, me hizo gracia, podemos estar de acuerdo, que al final las armas de destrucción masiva no estaban en Irak, estaban en Wall Street. Sí, se llamaban derivados. Derivados. Sí. Para acabar, Loretta, podemos decir que estamos escasos de política en mayúscula y sobrados de economía en Occidente. ¿Sobrados? Sobrados, que estamos reinados por la economía, cuando iríamos mejor seguramente si fuéramos gobernados por la política. Sí, yo creo que los políticos no controlan más la economía. Cuando un gobierno te dice, los mercados, nosotros estamos atacados de los mercados. ¿Cómo puede el mercado atacar? Esa es una verbalización de lo que pasa. ¿Cómo puede un mercado atacar un país? Pero esa es la terminología, que es una terminología de guerra. Y la guerra es el mercado es el fundamento de nuestra economía de mercado libre. Entonces, es una contradicción. La realidad es que el mercado, por supuesto, es un enemigo ahora, porque al mercado, como al hombre de la calle, no le gusta cómo han gestionado la política, los políticos en los últimos años. Es una crítica. El mercado dice, no, yo no creo que tú, por ejemplo, la situación de Italia. En Italia han hecho esa política fiscal para reducir la deuda y los mercados han atacado, así ha dicho Berlusconi, Italia. Sabe que han preguntado un interés más alto para comprar las obligaciones de Italia. Ese es el mercado que dice a Berlusconi, yo no creo que lo que tú has hecho es bastante. Que es lo que piensa todo el mundo en Italia también. No es un ataque, es una crítica. Pero la reacción de los políticos es, estamos en ataque. ¿Cuál es el motivo? Porque no controlan nada. No controlan la economía, no controlan los mercados, no saben qué hacer. Es por eso que estamos donde estamos. Los europeos no saben qué hacer, no quieren salvar a Grecia. Es un momento muy particular. Sin duda.
Loretta Napoleoni és una de les economistes més prestigioses de nivell internacional i el seu darrer treball ens ha servit avui per mantenir aquesta xerrada. Es diu Maonomics i la dita païdors. Loretta, moltes gràcies per haver vingut i molta sort. Sí, moltíssimes gràcies. Mix editat per païdors. Loretta Napoleoni, benvinguda al Tots per Tots, a Com Ràdio, a Barcelona, i gràcies. No, gracias a ustedes. El capicomunisme, què és? El capicomunismo es un sistema donde hay un régimen, que es un régimen comunista, pero con una economía que es una economía capitalista. Es el modelo, el paradigma, si queremos llamarlo así, de China, que para nosotros parece una contradicción ideológica, porque en realidad para nosotros el capitalismo y el comunismo son dos realidades. Pero también es un país que se está desarrollando, entonces marcha bien. Nosotros estamos en una situación muy diferente porque nosotros estamos en una era de post-industrialización. Un modelo así no puede marchar, no solo porque estamos en una democracia, pero yo creo que el problema fundamental es nuestro sistema económico. Lo que China nos dice con ese experimento, con esta mezcla, es que no podemos ser rígidos, no podemos seguir la ideología, tenemos que ser pragmáticos como son pragmáticos los chinos. Pero me parece que nosotros no somos así, está en nuestro sistema económico y también político, porque las situaciones económicas, sociales y políticas del occidente es muy diferente de la situación de China. China fue un país, cuando empezaron a hacer este capicomunismo, hablamos de 20 años antes, fue un país muy pobre que necesitaba un desarrollo originario, saber construcción total de industria. Esa mezcla ha marchado muy bien y marcha ahora también. ¿Por qué? Porque en realidad China es uno de los países más ricos del mundo, que se contrapone, que están una contra la otra. En realidad los chinos han hecho esta mezcla y que marcha muy bien en el proceso de globalización y que parece ser la mezcla perfecta para ganar el máximo entre este proceso de globalización. ¿Y esta mezcla es más positiva o tiene más oportunidades de ser, no sé, un referente en el futuro porque ha pasado lo que ha pasado en este neoliberalismo en el que estamos inmersos las democracias occidentales? Yo creo que esta mezcla no puede marxar. Mentre a Occident vivim la crisi econòmica materialitzada en el tancament d'empreses, en la retallada dels serveis socials i oportunitats ínfimes per la joventut, es dona alhora un altre fenomen, l'ascens imparable de la Xina, un gegant creat per la combinació d'elements capitalistes dins d'un suposat comunisme. El sistema l'ha analitzat l'economista italiana de renom internacional Loretta Napoleoni, considerada com una de les més grans expertes en el blanqueig de diners i en el finançament del terrorisme, en defensa del sistema xinès amb una tesi per alguns provocadora que ha plasmat el seu darrer llibre titulat Maonomics.